Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos esté escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Este es su programa radiofónico de confianza, Radio Mórbido. Y para toda la gente que nos está viendo, que tienen el gusto o el susto de podernos ver a través de Mórbido TV en cualquiera de los países de América Latina, también les mandamos un saludo. Esta noche, aquí en Radio Mórbido, el tema será las mentiras. En una época donde vivimos en la post-verdad, donde el deepfake, donde los fake news y donde todo ya es falsificable a través del mundo digital, es un tema que me parece sin duda pertinente, independientemente de que en México estamos a punto de entrar a un proceso electoral, que se acaba de ir el rey de las fake news de los Estados Unidos, Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hablaremos de esas mentiras, así como de traiciones, como de infidelidades, como del mimetismo de los animales y muchas otras cosas más. Me da mucho gusto saludar esta noche a ni más ni menos que el coordinador general de Mórbido TV, director de series en Netflix y de películas que están ahorita en los cines en México, Adrián García Bogliano. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Todo muy bien, un gusto tenerte por acá, Adrián. buenísimo, sí, 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 y un tema interesante, digo, teniendo en cuenta además a nosotros que, bueno, nos apasiona el cine, que el cine es como el arte más mentiroso de todos, ¿no? Es el arte que está más basado en la mentira, más que ningún otro, ¿no? Digamos, en en todas las demás expresiones artísticas, uno no tiene que creerse tantas cosas o no tiene que comprar una realidad, digamos, de forma tan íntegra como la tiene que comprar en el cine, ¿no? Así que me parece que es un tema que es bastante, tiene bastante que ver con este séptimo arte. Sin duda, porque unas ventajas y al mismo tiempo desventajas que tiene el cine para esto de engañar es que no hay que engañar ni a uno ni a dos, sino hay que engañar prácticamente a todos los sentidos para poder entrar en la convención. Y cuando uno de esos sentidos falla, se empieza a derrumbar la mentira completa. Pero esta noche también nos acompaña alguien que se dedica a recordarles sus mentiras y sus tweets del pasado a todos los críticos cinematográficos mexicanos, Eric Ortiz. Hola, Pablo, Adrián, Enrico. Claro, la verdad ahí en la crítica hay bastantes también, mucha hipocresía. De pronto, muchas opiniones que entre nosotros es como, me gustó mucho, pero pues para quedar bien con el sentir general, pues luego hay dos, tres mentiras y en general, ¿no? Creo que tampoco nadie nos podemos escapar de este tema en algún punto de nuestras vidas, entonces creo que va a estar interesante este programa. Sin duda, la crítica cinematográfica, y más cuando es tal vez no solo crítica, sino cobertura de prensa, a mí me ha tocado estar en muchas funciones de prensa donde recién termina la película y todo el mundo dice, güey, qué basura de película, qué bárbaro, y afuera está el distribuidor o la gente del estudio haciendo como el focus group de, ¿qué tal la peli? No, 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 muy bien, ¿eh? Muy bien. La peli, muy, muy bien. Entonces, yo he visto el arte de mentir en la prensa mexicana, así que no solo la 4T tiene sus opiniones al respecto. Y last but not least, mi hijo pródigo que está de regreso en casa y entonces ya lo podemos ver y no solo escuchar, Enrico Wood. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Es bueno estar de vuelta aquí en el castillo. Adrián, buenas noches y felicidades por todo lo que andas aquí haciendo y jalando. Y Eric, bienvenido de nuevo. Ya eres acá como parte del crew de la nave de los monstruos. Gracias a todos. Y pues vamos a hablar de las mentiras.
y de, pues, de lo efectivas que son en el cine para revelar la verdad, ¿no? Muy bien, les recordamos nuestras vías de contacto. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, como Mundo Mórbido. Así nos pueden encontrar. Les recordamos que el video podcast de Radio Mórbido está disponible en nuestro canal de YouTube, que es como Mórbido Videos, y el programa se transmite por Ibero 90.9 todos los martes de 10 de la noche a 12 de la madrugada desde hace ya 9 años y unos cuantos meses. En mayo de este año cumpliremos nuestros primeros 10 años al aire, y para no empezar este programa con mentiras, les tendré que decir que no ha sido nada fácil. Con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que usted escuche o vea este programa, pónganos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, y nosotros le responderemos. Como siempre, a la distancia y revisando que hagamos todo bien, está Bren Moller, nuestra capitana del equipo. ¡Yeah! Y ahí está nuestra capitana del equipo con su uniforme de capitana del equipo. Hola, Bren. Hola, Mórbido Army. Qué gusto. Estaré aquí un poquito offline porque se juntó la chamba, pero siempre aquí al mando de las máquinas para este temazo el día de hoy. Muy bien, pues el deporte también es otro que está lleno de mentiras. La más ¿no? grande de todas. El fútbol, a mí me ha tocado ver además cómo pues de pronto ni siquiera tocan al futbolista y ya se tiró al piso y está gritando de que le duele absolutamente todo, ¿no? Y de ahí hasta la mano de Dios, creo que también el deporte con el antidoping y con todo es un mundo lleno de mentiras también, ¿no, Bren? Así es, pues un mundo lleno, porque al final pues la mentira también te ayuda a ganar y pues el fair play no existe ahí, así que también es un mundo bien lleno de mentiras. Pues ya que hablamos de el tipo de mentiras, empecemos como siempre con la definición, y en esta ocasión además apoyados por la RAE. La mentira, según la RAE, es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, se cree o se piensa. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones. Cualquier semejanza con los futbolistas o los políticos es mera coincidencia. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. A las personas que dicen una mentira, especialmente aquellas que las dicen frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica falsear intencionalmente y conscientemente. Tiene como sinónimos parciales embuste, bola, bulo, calumnia, coba o falacia. Y habiendo dicho esto, hagamos nuestra primera ronda para hablar de mentiras y empecemos con Enrico Wood. Bueno, esa onda de las mentiras pues es un tema delicado porque empiezan a preguntarte, ¿y tú has mentido? Y es como un mecanismo de defensa del ser humano que hemos inventado también para sobrevivir. Creo que en este planeta absolutamente nadie sobreviviría si no tuviera la capacidad de mentir hasta cierto punto. Y ya hubiéramos sido destruidos con nuestra honestidad hace mucho tiempo, las guerras ya se hubieran provocado de una u otra manera, ¿no? Creo que es una manera de modificar la realidad hasta cierto punto. Y hoy en día, incluso creo que la gente está muy dispuesta a creer en las mentiras, ¿no? Muy bien, mentiras, Eric Ortiz. Pues siguiendo ahí con ese tema, porque se junta mucho, ¿no? El lado de la crítica de cine, de la crítica de cine con redes sociales, pues tienes que guardar, ¿no? De alguna forma compostura, no puedes ser 100% honesto, sino, pues, sobre todo si quieres ir creando una, pues, entre comillas, una carrera o irte relacionando, pues es muy complicado, ¿no? Y lo interesante de las redes sociales es que de pronto, pues,
todos se atreven a decir lo que piensan y luego se arrepienten, ¿no? Y creo que de ahí han surgido un montón de peleas donde se ve realmente, ahí es cuando es más honesto, ¿no? Cuando es más honesto la gente de cine y de pronto, pero obviamente al otro día todos se arrepienten. El punto también interesante e importante con las redes sociales es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe, porque ya hemos visto a más de un director de cine con una gran carrera que llega a Disney y le dice, oye, aquí tengo unos tweets que hiciste hace 25 años, donde decías no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y entonces le acaban, ¿no? Quitando su Guardians of the Galaxy, porque cuando iba en la prepa, puso un tuit rebelde. Cuando puso uno a esas edades, es justamente un rebelde total. Vamos con mentiras y el creador de mentiras en la pantalla, Adrián García Bogliano. No, a mí, digo, me parece que es un tema fascinante, ¿no? Y hay muchas aristas, muchas cosas. A mí una cosa que siempre me ha parecido muy interesante es el tema de las dobles identidades, el tema de las mentiras como una forma de ocultar realmente quién es uno, ¿no? Construir toda una imagen en base a mentiras me parece que es una cosa que es bastante terrorífica, ¿no? Esta cuestión de que uno finalmente, mucha gente nunca la termina de conocer, ¿no? Salen todos estos, de pronto, casos o cosas que tienen que ver con lados ocultos que tenían personas eh, que uno podía llegar a conocer. Eh, y eso me parece fascinante, ¿no? Creo que por eso yo arrancaría con la parte cinéfila, digamos, diciendo que por ahí la película que más me viene a la mente y que más me gusta, digamos, en este tema específicamente es A History of Violence de David Cronenberg, ¿no? Esa película es una de mis películas favoritas y es esta cuestión justamente, ¿no? De alguien que tiene construida toda una vida, que tiene construida toda una fachada, eh, que no tiene nada que ver con quién es en realidad, ¿no? Y basta un evento random, digamos, como para que toda esa fachada se caiga a pedazos, ¿no? A mí es una película que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Y que está esta dualidad también de que uno se cuenta mentiras a sí mismo también y en qué momento ya esas mentiras pasan a integrar lo que uno es, ¿no? Que también me parece un tema fascinante. Claro, a ver, el asunto de mentir, de engañar, va mucho más allá del asunto verbal, ¿no? Yo, ahorita que empezamos ya con el tema de películas, evidentemente pensé en Selig. Selig, que es esta película de el que estuvo casado con una mentirosa crónica y pues que luego se quedó con la hijastra, y que vivieron felices para siempre, Woody Allen. Pero Woody Allen tiene esta película que se llama Selig, que es de este personaje que es un poco como un camaleón, ¿no? Como un pulpo, que pues si se junta con afroamericanos se vuelve como negro, y si se junta con judíos le crece el pelo y le salen los rulitos, y, o sea, cómo se mimetiza, ¿no? Con todo el mundo, justo para pues adaptarse, y ese tipo de engaños también vamos a hablar de ellos. Ahora, el tipo de mentiras, porque no vamos a hablar nosotros de lo que nosotros creemos que son los tipos de mentiras, pero veamos dos ejemplos, el de San Agustín y el de Tomás de Aquino. San Agustín distingue 8 tipos de mentiras. Las mentiras en la enseñanza religiosa, las mentiras que hacen daño y no ayudan a nadie, las que hacen daño y sí ayudan a alguien, las mentiras que surgen por el mero placer de mentir, las mentiras dichas para complacer a los demás en un discurso, las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien, las mentiras que no hacen daño y pueden salvar la vida de alguien, y las mentiras que no hacen daño y protegen la pureza de alguien. Bastante complicado, el querido San Agustín. Santo Tomás de Aquino, mucho más sencillo y económico, distingue 3 tipos de mentiras: la útil, la humorística y la maliciosa. Según Santo Tomás, los 3 tipos de mentiras son pecado. No hay para dónde hacerse.
Las mentiras útiles y humorísticas son pecados veniales, mientras que la mentira maliciosa es un pecado mortal. Entonces, muchos tipos de mentiras, pero recordemos que pues, Radio Mórbido también es un programa musical y pues ya que estamos hablando, ¿no?, de mentiras, vamos a escuchar a Thompson Twins con la canción Lies, con la canción Mentiras, y regresamos aquí con todos ustedes, mis queridos mentirosos, a Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, hablando sobre las mentiras, las traiciones, los fake news, el deepfake, la postverdad y evidentemente las artes que sin duda de lo que tratan es del artificio, de lo artificial, del engaño perfecto a nuestros sentidos. Estábamos hablando y estábamos empezando a hablar sobre películas y mentiras, y creo que además el tema es tan extenso que se nos van a quedar la mayoría de las cosas afuera, como siempre, pero hagamos otra ronda de hablar de películas y mentiras. Eric Ortiz. Retomando ya que Adrián puso el tema sobre la mesa de las dobles identidades, a mí una de mis favoritas es El romance y la culpa de Sean Sono, porque ahí más bien toda la película vemos la construcción de la doble identidad de la protagonista, ¿no? Que inicia siendo una esposa sumisa, una ama de casa, y eventualmente pues se va liberando, ¿no? Empieza tomándose fotos eróticas, pasa a grabar videos, hasta convertirse pues en prostituta, ¿no? Todo en secreto de su esposo. Nada más que ahí, bueno, el spoiler alert, el gran clímax es que también se descubre que su esposo tiene una doble vida totalmente, ¿no? Es un escritor famoso que frecuenta prostitutas, ¿no? Entonces, digo, ahí ya pueden ahí como unir qué va a pasar en este gran clímax. Entonces, digo, para empezar de ese tema de películas, esa es mi aportación. Muy bien, qué bueno que no le pegamos al leimómetro con Mr. and Mrs. Smith, otro par de mentirosos. Pasemos a películas mentiras, y ya que hablamos también de dobles identidades, seguro no tarda en salir el hombre murciélago o otros de esos que usan mallas y calzoncitos por fuera, pero vamos con Enrico Wood. Pues sí, ahora yo tomo definitivamente la responsabilidad de echar de cabeza al hombre murciélago y a muchos de los superhéroes con esta onda de la identidad secreta, algo que ya mencionaba Adrián, esto de las dobles identidades, claro, bajo el pretexto de proteger a sus seres queridos o su vida normal, ¿no? Pero hay un detalle muy importante que en la trilogía de Christopher Nolan, las mentiras, más allá de simplemente pretender ser Bruce Wayne y Batman, son parte esencial de la trama de esta trilogía, ¿no? Desde la verdadera identidad de su mentor, Henry Ducard, que en realidad es Ra's al Ghul, el hecho de que en The Dark Knight el Joker miente sobre el origen de sus cicatrices, ¿no? Cuenta diferentes versiones de cómo fue que se la hizo, miente también cuando le revela la ubicación de en dónde están Harvey Dent y Rachel, ¿no? Cuando explotan las bombas, envía a uno a direcciones distintas. Bueno, claro, cuando se echa la culpa, ¿no? Por los asesinatos de Harvey Dent, como dos caras, y que todo el mundo termina odiando a Batman y persiguiéndolo, y obviamente al final en The Dark Knight Rises hay más mentiras como Bane engañando a media ciudad gótica diciéndoles que hay una revolución social, y obviamente al final pues Batman fingiendo su muerte con esto de la bomba, y cuando en realidad está retirado en Italia comiendo pasta en algún lugar por ahí, ¿no? Yeah. Muy bien. Adrián García Bogliano. No, yo quería retomar nada más de una cosa que dijiste, Pablo, que me parece muy interesante, que es el tema de Selig, por ejemplo, de Woody Allen, y que Woody Allen es un director que también ha tocado el tema varias veces y en varias formas diferentes, digamos, ¿no? De la comedia, ¿no? Un momento ya casi slapstick, al drama, digamos, ¿no? Para mí otra película que es fundamental dentro de esto es Match Point,
que es otra película, digamos, que también aborda de una manera muy fuerte todo este tema, ¿no? De las dobles identidades. Pero a mí me interesaba, y ahí justo vi como de reojo alguno de los oyentes que estaba poniendo justo el nombre de Paul Verhoeven por ahí, y me gustaría también tirar un poco sobre la mesa una tendencia, digamos, que yo siento que es algo que empezó en los años 90 y que la estamos viendo en nuestros días, pero de una manera muy profunda y a nivel, digamos, ha tenido un calado en nuestra sociedad y creo que sobre todo en cierta generación, más o menos la nuestra, diría, que es esta idea de que todo lo que nos rodea es mentira, todo lo que nos rodea es falso. Todas estas teorías conspiratorias que se han arraigado tanto, digamos, en los últimos años y que han proliferado al punto ya, digamos, ridículo, digamos, ¿no? Con los anti-vacciners, con los terraplanistas y todo lo demás, yo me animo de una manera así un poco brutal a arraigar eso, digamos, en el cine de los 90. Yo te diría, digamos, que para mí eso tiene mucho que ver con un impacto que nos hizo generacionalmente una serie de películas que van, digamos, de la forma como más simpática de Total Recall de Paul Verhoeven a Matrix. Me parece que ahí, digamos, y hay otras películas también como contemporáneas a Matrix, ¿no? Está Abre los ojos de Amenábar, está The Game de David Fincher, está después Eternal Sunshine of a Spotless Mind, digamos, toda una serie de películas que cuestionan de una manera muy fuerte el tema de qué es la realidad, qué es real, qué no es real, vivimos en un mundo inventado, nos están contando mentiras, ¿no? Una cosa además que puede tener una lectura bastante peligrosa, digamos, ¿no? Que me parece que es la que toman muchos de estos conspiracionistas hoy en día, que es este tema de todos me mienten a mí, ¿no? Yo soy el centro del universo y todo es una mentira fabricada para engañarme a mí. Entonces me parece que hay algo muy interesante ahí, pero que es toda una corriente, digamos, que siento yo que empieza con el cine de los 90 y te diría, inocentemente de alguna manera empieza con Total Recall. Yo creo que sí, hay toda una generación que sin duda creció creyendo que todos son Neo y que todos están metidos dentro de la Matrix y además de una u otra manera que todos son The Chosen One. Hay un documental, de hecho, reciente al respecto, ¿no? No lo he visto, pero se llama precisamente A Glitch in the Matrix, del director Rodney Asher, que hizo de Room 237, ¿no? Del Resplandor, y que precisamente entrevista a todas estas personalidades. Por ahí creo que sale Elon Musk, que creen que estamos viviendo en un mundo fabricado, ¿no? Alguien nos está controlando. Sin duda, todas las teorías de la conspiración son parte de los engaños, de las mentiras, de las traiciones. Y no es casual que los rusos sean los que están a la vanguardia del mundo de los hackers y todo este mundo de los fake news, porque pues, los rusos empezaron con esta práctica pues desde la Revolución Rusa, ¿no? Y toda la información que le daban a su gente y a su pueblo acerca de lo que en realidad era el capitalismo y Norteamérica y los burgueses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría irme un poquito más para atrás, o quizá un mucho más para atrás, y quisiera mencionar lo que para mí puede ser uno de los mayores engaños de la historia, una de las mayores mentiras de la historia, que es el caballo de Troya. Porque tan importante y relevante ha sido el caballo de Troya, que pues no solo logró ganar una guerra, sino hasta el día de hoy, los virus de las computadoras les llaman troyanos, ¿no? Y entonces dicen, no, y un caballo de Troya. Entonces ya está dentro creo que nacemos ya todos con el chip de que el caballo de Troya es uno de los mayores engaños y los mayores peligros que existen. Y sin duda, hablando de traiciones, pues, y más situados en la América Latina todavía del siglo XXI, llena de culpa y llena
cada vez más de fanatismos, pues tendríamos que hablar de Judas, que pues es uno de los más traicioneros y mentirosos dentro de la historia judeocristiana, que pues llegó a darle ahí su besito a Cristo y que en realidad pues era el beso de Judas, y que lo vemos tan actual aún este mito de la mentira y la traición de Judas en series de ahorita, como 30 monedas de Alex de la Iglesia, que justo habla de esas 30 monedas que le pagaron a Judas por andarse ahí, por andar dando besos traicioneros. Muy bien, estamos en Ibero 90.9, hablando de mentiras, traiciones, deep, fake, fake news, y tendremos que hablar sin duda del Face App, del Photoshop y de todos los filtros que existen, y de todos los influencers que pues en realidad les echas una cubeta de agua y les apagas la luz y son unas cosas horrendas absolutamente de todo, son como perros mojados. Sigamos hablando y ahora es el turno de Enrico Wood. Bueno, pues la mentira a veces está mucho más relacionada con la maldad, ¿no? Con los villanos, con la traición, pero también hay héroes que mienten, ¿no? En las películas. Y para mí una de las mentiras más grandes que ha dicho un héroe del cine a otro héroe del cine fue cuando Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke Skywalker que Darth Vader mató a su padre, ¿no? Para que luego se enterara el pobre Luke Skywalker que no, Darth Vader es su padre. Y cuando confronta a Ben Kenobi con la verdad y le dice, oye, pues tú me habías dicho que Darth Vader había matado a mi padre, el otro güey así, metafóricamente hablando, sí, que se me hace así como una de las jaladas más grandes de la historia, porque aparte lo entrenan a Skywalker para matar a su propio padre. Tal vez no estaba listo, pero ese era un poco el propósito de entrenarlo con Yoda, ¿no? Enviarlo a asesinar a su propio padre. Entonces siempre se me hizo como una de esas cosas bastante frías de parte de Ben Kenobi, ¿no? Y que no es como el único héroe que miente además de los superhéroes, ¿no? Bueno, según San Agustín, ya vimos que ese es la mentira tipo 5, que es para no hacerle un daño a alguien, porque pues querían salvar a el pobrecito, al manco, que no el manco de Lepanto, sino el manco del espacio, Luke Skywalker. Vamos con Eric Ortiz. Retomando eso de Selig, pues si no me equivoco entra perfectamente, ¿no? Al género del falso documental, que también digo, obviamente está actualmente muy en boga la docuficción, donde hay elementos, ¿no? Reales, entre comillas, o ficticios. Pero bueno, en ese lado de los falsos documentales, todavía un subgénero adentro, pues es el mockumentary, ¿no? Que mezcla esto con comedia, y está obviamente Spinal Tap, ahí que hay gente que cree que sí, ese grupo es real, ¿no? Que está tan bien actuada, sobre todo es mucha improvisación, ¿no? En ese tipo de películas. Y luego, por ejemplo, que salen en Los Simpson, ¿no? Como los toman como si fueran una banda real, como si fueran los Metallica, ¿no? Entonces, pues ahí está ese tema también muy interesante de los falsos documentales. A ver, sin duda, este programa es como la piedra angular de muchos programas que podríamos hacer, porque pues, están los falsos documentales, que nos da para hacer un programa de 2 horas, pero también están los reality shows, que pues muchísima gente cree que es verdad por la palabra reality, y pues se les olvida el apellido show, y pues que además es el apellido materno, y entonces que tiene mucho más peso el show que el reality. Vamos con Adrián García Bogliano. A mí me interesaría ir metiéndonos también con el tema de la relación que puede llegar a tener con el terror, ¿no? El tema este. De lo primero, así cuando apareció el tema, de lo primero que apareció en mi mente fue el quote maravilloso, uno de los grandes quotes, de los muchos grandes quotes que tiene el exorcista, que es este quote que le dice, ¿no? Lo que le dice Merrin al padre Carras cuando están por empezar el exorcismo acerca de, ¿no? de las mentiras que va a contar el diablo y de cómo va a mezclar verdad y mentira para lograr sus propósitos, ¿no? Que me parece que es algo
muy interesante. Bueno, y cómo está el tema, obviamente, digamos que es todo un tema vasto, digamos, relacionado un poco con lo que decías también de lo de Judas y demás, pero todo el tema ¿no? de las mentiras relacionadas con la religión, ¿no? Y también pensaba, relacionado un poco con eso, con el terror y con lo religioso, en una película que a mí me fascina, por ahí poco valorada, que es esta película que se llama Frialty, creo que acá se la conoció como Las manos del diablo, que es con Matthew McConaughey y Bill Paxton, y es una película que está toda, digamos, armada un poco en base a una mentira, ¿no? En base a algo que está contando un personaje desde un cierto punto de vista, pero que tampoco sin spoilear demasiado, pero que resulta ser falso, ¿no? Es una película muy, muy interesante, muy bien construida y que también toca el tema de la fe de una forma muy interesante, ¿no? Con este papá que un buen día, una noche, llega a decirle a sus hijos que Dios le ha hablado y que tiene que ir a matar personas que andan por ahí, que son en realidad demonios, eh, que andan disfrazados, ¿no? Ocultos por el mundo. Es la verdad una excelente película. Una gran película fuerte, fuerte, sobre todo cuando uno piensa que esos fanatismos son reales y que existe ese tipo de personas a nuestro alrededor. Y pidiéndole una disculpa a la RAE y a todo lo que ha construido. Nosotros podríamos decir en este programa, de una manera bastante atrevida, que es prácticamente religión, es sinónimo de mentira. Digo, los terraplanistas y pues creo que cientos de millones de personas en el mundo no estarían de acuerdo con nosotros, pero pues como nosotros hacemos este programa y damos nuestras propias opiniones, pero al final de cuentas las religiones completamente están basadas en lo que la ciencia denominaría mentira, y pues qué mejor ejemplo que mujeres vírgenes dando a luz, ¿no? Y de ahí pues nos podemos seguir por toda una serie de caminos. Ahorita justo, retomando además algo que Adrián nos dijo desde el principio, que el cine, ¿no? El séptimo arte es una de las mayores mentiras o de los creadores de mentiras. Recuerdo esta película donde además sale Dustin Hoffman, que es un productor de Hollywood, y lo contrata el gobierno de los Estados Unidos para pues, fabricar una guerra, o sea, porque necesitan una guerra para distraer a la opinión pública, necesitan generar una guerra contra un país que no les cause como muchos problemas, y entonces contratan a un productor de Hollywood para que se arme una batalla, un héroe, ¿no? Y entonces hacen casting de la niña que tiene que estar en medio y escriben la canción del héroe y hacen todo este rollo. No me acuerdo cómo se llama esta película, ¿alguien se Se acuerda? llama Walk the Dog. Muy bien, una película muy, muy recomendable, justo en estos tiempos de la posverdad y de las fake news, para que todo el mundo vea de lo que es capaz el cine. Otra película que podría tener ahí una cierta relación, ¿no? No tan directa, es esta película que se basa en hechos reales de cómo sacaron a personal diplomático de Estados Unidos de un país árabe en conflicto, simulando que era todo el crew de una película, y me parece que esta película se llama Fargo, ¿no? No. Argo. 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 Argo, otra película que habla de esto. Muy bien, seguimos hablando aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9 de mentiras, traiciones, cosas falsas que pasan por verdaderas y evidentemente de mucho cine. Eric Ortiz. Pues digo, ya centrándonos un poco más en terror, obviamente está todo el subgénero del fan footage, que pues tiene esa base, ¿no? De hacerle creer a la gente que lo que estamos viendo en pantalla pues realmente pasó, que es en el metraje encontrado en alguna cámara de video sobre todo. Y bueno, ahí está el caso, ¿no? Muchos años antes del proyecto de la Bruja de Blair, lo de Holocausto Caníbal, que pues a Ruggero Deodato sí lo iban o sea, lo denunciaron, ¿no? De que creían que sí había asesinado a sus actores, tuvo que ir ahí a testificar y tuvieron que ir a todo un caso, ¿no? En Italia. Creo que ese es como, no sé, recuerdo el documental que dirigía
Felipe, ¿no? De Fantaspoa, donde era como su tagline, ¿no? Del único director que fue acusado de matar a sus actores. Bueno, no solo fue acusado, sino tuvo grandes problemas, pero además, como por contrato los actores no podían hacer ninguna aparición pública durante un tiempo determinado, y pues no existía el WhatsApp ni los teléfonos móviles, pues los actores se fueron de vacaciones y dijeron, pues yo me escondo, y entonces a Ruggiero lo tuvieron detenido en la policía, porque además decía, a ver, demuéstrenos que están vivos. Y decía, bueno, pues es que no sé dónde están y no los puedo contar, y pues nadie los podía localizar, ¿no? Porque no había ni GPS ni nada. Es una gran, gran anécdota. Estamos hablando de mentiras, falsedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó la reina del deporte, una especialidad llena de mentiras, y se integra con nosotros Bren Moller. A ver, Bren, en esta ronda, háblanos de las mentiras. Ahorita que Eric estaba hablando de los falsos documentales, a mí una de mis películas favoritas es The Fourth Kind. Me parece una de las mejor logradas. A mí en lo personal sí me hizo dudar muchísimo de todo el material que presentaron en esa película, y creo que usa justo argumentos de la cultura popular como la hora del diablo, pueblo lejano donde no llega nadie. Entonces tiene como una mezcla de elementos que sí pues te hacen dudar si es cierto o no. Y otra que no sé si la comenté el día que hablamos del diablo, con el diablo adentro, que fue una experiencia muy extraña esa película, porque aparte es muy cortita, dura creo que, no sé si 80 minutos o algo así, que también es un falso documental. Y yo quería aportar justo esos dos. Bueno, y sumar a tu comentario de la señorita virgen que parió, ¿no? Esa es la mentira más grande de la historia. Y no lo digo yo, lo dice una mujer, para que vean que aquí las cuotas de género están como muy, muy claras. Estamos hablando de mentiras y traiciones. Y a mí me parece, ¿no?, que este asunto de las traiciones están presentes en toda la historia. Ya hablamos de Judas, pero creo que valdría la pena hablar de Marcus Brutus, que, pues a ver, Julio César lo trató como un hijo, lo cuidó, lo nombró senador romano, y pues fue uno de los principales que fue ahí a clavarle un puñal por la espalda. Y de hecho, de ahí viene también un poco la frase de te clavaron un puñal por la espalda, de esta situación, donde incluso se dice que Julio César, cuando lo estaban apuñalando, volteó y le dijo, también tú, Brutus, que te traté como un hijo. Entonces, para que usted vea que no se puede confiar absolutamente de nadie. Ya hemos hablado también en este programa de Guy Fawkes, que es el que inspira la película de V for Vendetta, ¿no? Que también era, a ver, era un traicionero porque estaba traicionando al rey, pero pues sus mismos compañeros lo traicionaron a él y pues lo acabaron encarcelando, y no pudo ejecutar su plan de volar el parlamento con todo el mundo adentro, y le hicieron, ¿no?, una sentencia de pena de muerte, pero pues tampoco lo pudieron matar porque él se suicidó. Creo que es otro de los grandes, grandes traicioneros de la historia. Sigamos con nuestras rondas y vamos de nuevo con Enrico Wood. Digo, hablando ahí como de las traiciones en la literatura, pues otro de los grandes traidores también es Macbeth, ¿no? En la obra de Shakespeare, que después de que las brujas le dan esta profecía, traiciona a su rey para volverse rey, ¿no? Es una de las grandes ambiciones. Pero también quiero mencionar a otro mentiroso también de la literatura y luego del cine de terror. Una de las grandes figuras de la historia, pues obviamente es Drácula, ¿no? Drácula pretende ser humano, pretende ser un noble, pero lo hace para ocultar su verdadera naturaleza, la de el vampiro, ¿no? O más bien su naturaleza sobrenatural, spooky ahí. Pero hay un detalle ahí, sobre todo en la película de Coppola, que se me hizo bastante interesante, que es que cuando es conde tiene que fingir que es su propio descendiente, ¿no? Para ocultar que es inmortal. Porque Vlad Tepes era el príncipe
y el conde que está comprando propiedades en Inglaterra, no es un descendiente de él supuestamente. Entonces tiene que ir modificando también su título de nobleza, porque no se puede ir pasando por los lineajes y por todos estos árboles genealógicos que se va inventando directamente el título de príncipe, ¿no? Se me hizo un detalle bastante interesante ahí. Pero eso es, ¿no? Que tiene que, como vampiro, tiene que proteger esa parte, ese secreto que él mantiene y mentirle a la gente y hacerse pasar por humano. En la versión también de Todd Browning, la de con Bela Lugosi, creo que Bela Lugosi también hace algo muy interesante con el papel, que es que tratando de fingir ser humano le cuesta trabajo, ¿no? No puede ser tan natural, como que su propia naturaleza lo traiciona y se ve raro cuando trata de congeniar con la alta sociedad. Entonces, como que son pequeños detalles en las actuaciones de los varios actores que han interpretado a Drácula, ¿no? Desde Christopher Lee, por ahí, hasta Gary Oldman, que tiene esas cosas que no encaja del todo, ¿no? Con la humanidad. Muy bien, la diferencia definitiva entre Drácula y Nosferatu, porque pues Nosferatu creo que le da un poco lo mismo y nunca trata de engañar a nadie, nada más bien no, o sea, no le pierdas la mirada porque muerde. Seguimos hablando de películas, traiciones y engaños y vamos con Eric Ortiz. Hablando de religión, a mí se me viene a la mente no una película, sino una obra de teatro, que creo que es la única que he visto en 10 años probablemente, que es The Book of Mormon, la de los creadores de South Park, y ahí precisamente uno de los protagonistas pues es miente compulsivamente, ¿no? Y también creo que es muy interesante lo que propone, ¿no? Una se burla totalmente de la religión mormona, ¿no? De lo que propone este libro y la historia de Joseph Smith, que sí es sumamente delirante, ¿no? Y al mismo tiempo, por medio de este personaje que no para de mentir, termina creando una nueva religión donde mezcla el mormonismo, pero le mete ahí Star Wars, le mete un montón de mentiras, obviamente, dice que porque están evangelizando a unos africanos, ¿no? Que tienen SIDA, por ejemplo, y dice que para curarse del SIDA tienen que tener sexo con las ranas, o sea, pura cosa así, con ese humor vulgar y políticamente incorrecto de South Park. Y al final, digo, tiene mensaje de que por más de que sea la religión toda esta ola de mentiras y de historias sumamente fantásticas, si la gente encuentra algo positivo con base en eso, pues no le ven nada de malo, ¿no? Y creo que al final mucha gente pensaba que esa obra de teatro iba a ser así totalmente antirreligión y termina siendo, pues, hasta cierto punto pro religión. Muy bien, seguimos de mentirosos, diciendo mentirijillas, como dirían en Los Simpson, y vamos con Adrián García Bogliano. Yo ahí agarrándome un poco de lo que estaba diciendo Eric recién, también me divertí mucho, me entretuvo mucho, la verdad, me pareció una cosa fascinante la serie que salió hace muy poco en Netflix, que es justamente sobre el tema relacionado con los mormones, que es Murder Among the Mormons, que es esta docuserie sobre un personaje que se dedicaba a falsificar documentos que supuestamente iban alterando e iban modificando la historia, eh, la historia oficial de los mormones, ¿no? Fue un personaje realmente bastante curioso que terminó como su camino poniendo bombas y haciendo unas cosas realmente como muy extrañas, muy extravagantes. Eso por un lado, y por el otro me gustaría resaltar sin duda una película que también fue una película fundamental para mí, la vi de adolescente, evidentemente basada en una famosa obra de teatro que es Las Brujas de Salem. Pero la adaptación cinematográfica que el propio Henry Miller escribió en los años 90 con Winona Ryder, con Daniel Day-Lewis en los protagónicos, y que me parece una película que es, bueno, increíblemente relevante en este momento, a pesar de que fue una película que la obra de teatro original que fue escrita, digamos, a propósito de la era del macartismo, ¿no? De la casa de brujas que hubo en Hollywood, buscando, digamos, tratando de encontrar una supuesta enorme corriente
de comunistas ocultos en Hollywood que trataban de convertir a los pobres norteamericanos en pobres borregos comunistas. Y eso fue un poco lo que inspiró a Miller a escribir esta obra de teatro que está ambientada durante los juicios de brujería en Salem, pero que tiene esta idea que es brillante realmente, que es el tema de una mentira, una pequeña mentira que se va haciendo una bola de nieve y se va convirtiendo en algo gigantesco, y de la que al final la única forma en la que el personaje podría salvarse sería mintiendo. ¿No? Me parece que es una historia realmente de una relevancia hoy en día impresionante y que me parece que es que vale la pena rescatar. Pues sin duda, Salem, Lourdes y el Tepeyac comparten este asunto de pues, una pequeña mentira que ha crecido a dimensiones impresionantes, sobre todo la del Tepeyac, ¿no? Que tiene a millones de fieles que antes venían físicamente, ahora tal vez lo hacen por Zoom. Seguimos hablando en este programa de estas cosas divertidas y vámonos con Bren Moller. Quisiera comentar dos. La primera es uno de mis libros y películas favoritas de la vida, que es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es toda la trama, se desenvuelve a raíz de una mentira y una traición, y para mí cómo se desenvuelve esa historia, para mí es de las más bonitas. Y la película, la adaptación, creo que es muy buena también. Tiene este tinte pues, de época, los actores son muy buenos y para mí es una película que creo que es muy poco valorada. Y la segunda es The Invention of Lying, que no sé si la han visto, que es justo, no es terror, pero habla de las mentiras y es sobre una persona, la primera persona que inventa una mentira en el mundo. Y entonces, pues se vuelve muy millonario y se va desenvolviendo la historia y al final él crea una religión haciendo alusión, y es una sátira de pues cómo es bien fácil inventar una mentira y que todo se desenvuelva así de grande. Yeah. Remitiéndonos a cine, pero me remitiré una vez más a la historia. Podríamos hablar de, y siguiendo con esta cuestión de las traiciones, podríamos hablar de un personaje que se llama Efialtes de Tesalia, que usted lo conocerá mejor por la película 300, que era pues el cuchito, como les dicen rico, ¿no? La persona con capacidades especiales que no lo querían dejar luchar y que pues al final fue y les enseñó a los enemigos de los espartanos cuál era el camino, ¿no? Para llegar y derrotarlos. Podríamos hablar también de un faraón egipcio que se llamó Akenatón, que todos los egipcios lo consideraron como un traidor a los dioses, porque Akenatón llegó y dijo, no, a ver, todos esos dioses antiguos y que le anden rezando a muchos dioses, ya se acabó. Ahora vamos a ser monoteístas, no politeístas, y el único dios aquí se llama Atón. Obviamente él era Akenatón. Entonces el único dios va a ser Atón y yo soy el único que se puede comunicar directamente con él. Entonces olvidemos a los sacerdotes y a todo mundo. Y fue un faraón bastante poco popular por haber traicionado a los dioses antiguos. Hablando de traiciones en series, no quisiera hacer lo que hizo Adrián, que le rayó su cuaderno de Matrix a Enrico. Entonces, pues le dejaré que él solito hable de pues, Los Sopranos y una madre terrible y traicionera que hay en esa serie. Enrico Wood. Pues Los Sopranos es una de esas series en donde mentir es el pan nuestro de cada día, o más bien el gabagool nuestro de todos los días. La madre de Tony Soprano, pues planea asesinar a su propio hijo, ¿no? A veces con tal de darle el poder a Junior Soprano, que viene siendo el tío de Tony Soprano. Eso es una excelente familia, ¿no? Pero también hay partes en Los Sopranos donde Tony Soprano le tiene que mentir a sus hijos, por ejemplo. Es un chiste recurrente en la serie, donde Meadow o AJ, los hijos de Tony Soprano, le preguntan a qué se dedica su papá.
Y el cuate siempre le responde que él se dedica a esto del waste management o lo que vendría siendo el manejo de basura, ¿no? El reciclaje de basura, para aparentar ser un hombre de negocios común y corriente, ¿no? Y en realidad, pues es parte de la cosa nostra, al punto de que en esta serie no nada más eso, sino que también tienes a Pussy Bonpincero, uno de los mejores amigos de Tony Soprano, que resulta luego ser uno de los agentes, bueno, un informante del FBI, ¿no? Que es uno de los primeros grandes asesinatos en la primera temporada y que revela que nadie en esa serie está a salvo. Pero mucha de la gente que muere en Los Sopranos muere por una mentira, como lo es Ralph Cifaretto, que mata a un caballo de carreras del que Tony y él eran dueños, ¿no? En un incendio, lo hace parecer como un incidente eléctrico, y después Tony sabe perfectamente que fue Ralph quien asesinó al caballo porque cobró el seguro, ¿no? del animal. El animal estaba asegurado y lo mata a golpes, ¿no? En una de las grandes escenas. Entonces, la mayoría de los asesinatos en Los Sopranos tiene que ver con eso, con que la gente miente para tratar de protegerse y salvarse el cuello. Pues creo que la mafia, así como el crimen organizado, está lleno de simulaciones y de mentiras. Podríamos remitirnos también al Padrino, donde pues siempre se la pasó mintiendo de que él no mató a su hermano, él no mató a su hermano, él no mató a su hermano. Vamos con Adrián García Bugliano. Para mí hay todo un género que para mí también fue como muy importante cuando iba creciendo, porque fue un subgénero que se puso muy de moda a principios de los 90, que es el género de los impostores, digámoslo así, ¿no? De gente que quiere aparentar ser algo para sacarte algo o para ocupar tu lugar, ¿no? Quedarse con tu lugar en tu vida o algo por el estilo podría definirse de alguna manera, ¿no? Que fue un género, como digo, que ya venía de mucho antes, que se había hecho muchas veces. Pienso, por ejemplo, de un amigo de la casa, Peter Medak, está una de sus películas menos recordadas de principios de los 80, que es de Babysitter, pero en los 90 tomó una fuerza muy grande. Sobre todo, te diría, hay dos películas icónicas de esa época que son Single White Female y La mano que mece la cuna, ¿no? Que son dos películas que vienen a hacer un poquito lo mismo, ¿no? Alguien se quiere meter aparentando ser otra cosa, ¿no? Mintiendo para quitarnos nuestro lugar. Y este ha sido un género que, nada, se ha hecho muchísimo. Digo, recuerdo, por ejemplo, en los últimos años The Guest, de Adam Wingard, por ejemplo, o Hogar, la película española que vimos en Netflix hace cierto tiempo. Alguien estaba nombrando por ahí, por supuesto, el spin más terrorífico que podemos recordar quizás, que es La huérfana de Colette Serra, ¿no? Pero son todo este tipo de cosas de alguien que aparece ahí que no es lo que parece y que se mete como una especie de virus y empieza a tomar el control de ese hogar, digamos, ¿no? Y a destruirlo. Muy bien, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9, hablando de mentiras y traiciones y todo lo que está alrededor. Ya nos hablaba Enrico Wood de la gran mentira que le dijeron a Luke Skywalker, ¿no? De que su padre había muerto. Pero, a ver, también en Star Wars, como en todas las sagas, estamos llenos de mentiras y de traiciones. Y creo que una de las traiciones, sin duda más grandes, es la del afroamericano, aunque quizá en el espacio debería ser que como el afroespacial o el afrovolador, porque vivía en esta ciudad flotante, Lando Calrissian, que pues recibe a todo mundo y les dices, no, miren, a todo dar, nos vamos a cenar, ustedes báñense, cámbiense y los veo al rato. Y pues cuando llegan a la cena, el que está en la cabecera es ni más ni menos que Darth Vader y pues congela a Mr. Han Solo. Entonces, traiciones hay muchas y de todos tipos. Y como Radio Mórbido, en eso sí nos los traiciona y es un programa mágico, mítico, musical. Vámonos a nuestro siguiente segmento musical y ya que hablábamos de traiciones, escuchemos justo
una canción que se llama Traición de Miranda y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Cuando te vas, temo que no vuelvas más, pero siempre regresas. Muchas dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas. Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no. Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó. Todo se volvió línea y así no lo quiero yo. Eso siento y no sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Digas la verdad, ¿hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual? En un punto yo siento que te engañé, pero creo corazón que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné, que obra sin pensar que eras vulnerable, tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Que te traicioné. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9, Mórbido TV, hablando de mentiras y traiciones. Quiero saludar en este momento a toda la gente que nos está escuchando en vivo y que nos están comentando durante el programa. Diego Rotmore, Osiris, Gaps, Raje Sabo, el mismísimo Sargento Fahrenheit, Marga, que está por ahí, Alfredo Lira, capitán de todos los ejércitos del el Mórbido Army y el Mórbido Zombie Club, 7RA6O.05, o sea que me da mucho gusto que un droid también nos esté escuchando. Carlo, Irene, Heidi, Dr. Timosh y Alejandro, gracias por estarnos escuchando en estos momentos. Sigamos hablando de... Si es que a mí lo de las traiciones, como que me sigue dando, ¿no? De qué hablar. Y una serie que vimos hace poco, Game of Thrones, Enrico y yo, está bueno, llena de traiciones de principio a fin. Creo que podríamos hacer todo un programa de 2 horas de las traiciones de Game of Thrones, pero me quedaría, para ya pasar el micrófono, con una serie que se llama Better Call Saul, que es como este spin-off de los productores de metanfetaminas, ¿no? Donde Saul, que quiere ser un abogado y que quiere ser el ejemplo de su hermano, al final acaba siendo traicionado
por su mismo hermano, el abogado, que es el que le pone el pie para que él no pueda lograr su carrera. Mentiras y traiciones, Eric Ortiz. Creo que el tema del cine de mafiosos pues da para un montón de traiciones. Recientemente vi una gran película que se llama así, El traidor de la mafia, una película italiana basada en un caso real y es básicamente pues la vida del mafioso que testificó, ¿no? Que rompió este código de silencio y que delató pues a un montón de mafiosos, los metieron a la cárcel, de pronto también la mafia pues contestó y hubo un montón de asesinatos así brutales, estoy hablando de los años 80 y 90 en Italia, pero es lo que ahí el punto interesante de la película es de que él piensa, ¿no? ¿Quiénes son verdaderamente los traicioneros? Y la nueva generación de mafiosos que entraron como rompiendo reglas, siendo mucho más violentos, o yo como que, o sea, él sentía que ellos eran los traidores, ¿no? De los códigos de la mafia de la vieja escuela, entonces pues dado que rompieron estos códigos, pues yo los voy a traicionar a ellos, ¿no? Ya se acabó la mafia old school para mí, entonces voy a ir con la policía y voy a delatar a todos. Muy bien, muchos de esos, ¿no? Lo podemos ver también en series muy recientes y de mucha actualidad, desgraciadamente, que son todas estas series que tienen que ver con el narco, ¿no? Empezando por el cartel de los sapos, porque sapo le llaman en Colombia al que delata a sus compañeros, pero pues sapo, snitch, soplón, etcétera, etcétera, son mundos que están llenos de traiciones, aunque me encanta el tonito colombiano, y tengo que decir que el cartel de los sapos la vi completa. Placer culposo. Adrián García Bogliano. Bueno, agarrando un poco ahí del tema de la mafia, ¿no? Evidentemente sí es un género donde la mentira, la traición, digamos, están siempre como ahí, ¿no? Son un elemento importantísimo. Pienso en esos traidores y en esos personajes embusteros, mentirosos, digamos, ¿no? Que le ha gustado tanto retratar, por ejemplo, a Martin Scorsese a lo largo de su carrera, ¿no? Pienso, digo, de alguna forma la solución, ¿no? En una película como Goodfellas y en una película como El Lobo de Wall Street, digamos que no es de mafia directamente, pero comparte ciertas cosas estructurales, siempre la solución es la traición, ¿no? De alguna forma. Y pensando un poco en esa generación, a mí, alguien que me gusta mucho, evidentemente, que es uno de mis directores favoritos, que es Brian De Palma, que ha usado el tema de la mentira y sobre todo del engaño al espectador de muchísimas maneras, pero a mí me gustaría concentrarme en una película que no suele tener demasiado amor, que es La Hoguera de las Vanidades, que es para mí una de sus grandes películas, muy poco valorada, y el final de la película, digamos, tiene que ver justamente con una decisión de un personaje que quizás por ser demasiado correcto, por hacer las cosas demasiado como, ¿no? By the book, digamos, está metido en un mar de justamente de mentiras, de engaños, donde lo quieren convertir a él en el chivo expiatorio, y el final de la película básicamente es él tiene que mentir para poder librarse, ¿no? Para que se haga justicia, finalmente tiene que mentir. Y me parece que también es un giro ahí muy, muy interesante que tiene la película. Sin duda, ahorita me hiciste pensar en la gente que se disfraza o se viste para matar, ¿no? Y entonces cambian ahí su personalidad. Y sin duda valdría mucho la pena comentar el caso mexicano de pues esta mujer que tenía un parche en el ojo porque era tuerta y era una señora de la alta sociedad, pero pues en realidad se quitaba el parche y sí tenía los dos ojos y se ponía una peluca rubia y salía a matar a la gente. Y estoy hablando ni más ni menos de Catalina Krill, que salía en esta novela que se llamaba Cuna de Lobos, que en su momento fue un furor en México, casi tan fuerte como la ciclovía y los poblanos, ¿no? Que nada más no la arman los pobres poblanos con
la ciclovía es el arma secreta antipoblana. Seguimos hablando de mentiras y engaños y vamos con Enrico Wood. Ahora que estaba mencionando Adriana de Palma, que yo sé que es como de sus monstruos sagrados, pues también hay un homenaje que hace de Palma a Hitchcock con Vértigo en Body Double, en donde ambas, que es Body Double es mi película favorita de Palma, después de Scarface, pero ahí viene haciendo ahí un súper homenaje que raya en el rip-off, pero es maestral, ¿no? Ambos protagonistas son traicionados y también se les miente, ¿no? Se les miente por amigos. Un amigo le da chamba de detective al otro en Vértigo y otro en Body Double le permite quedarse en una casa en lo que resuelve qué onda con su vida, y ambos a través de esto presencian muertes que no son lo que aparentan. Y también hay esta onda de aprovecharse de las fobias de ambos, ¿no? En Vértigo obviamente es la agorafobia, el vértigo que tiene ahí el personaje principal, y en la otra, en la de Body Double, ¿no? Es la claustrofobia que no le permite perseguir a este cuate en el túnel para darse cuenta de su verdadera identidad. Creo que se me hace una onda genial las mentiras que les dicen y que ellos se van dando cuenta de que la persona que muere no es la que ellos pensaban que murió, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer un remake que no es un remake, que es un homenaje y que es un rip-off al mismo tiempo, pero siendo algo completamente original y mucho más audaz incluso, ¿no? Y no quiero ser blasfemo, pero a veces me gusta más Body Double, y no porque le quiera caer bien a Adrián, digo, él ya me tolera bastante todos los días, pero Body Double a veces me late más que Vértigo. Muy bien, ahorita que decías que les mienten de quién en realidad moría, no pude no pensar en una película donde pues, les mienten lo que se comen, y este es Cuando el destino nos alcance, por su título en español, donde pues les dan unas como galletitas, unas como croquetitas muy simpáticas y muy nutritivas, que se llaman Soylent Green, pero pues están engañando a la gente y no saben que están comiendo canibalismo, que están haciendo un canibalismo de sus viejitos. Entonces, yo siempre desde que vi esa película decía, güey, esas galletas deben de saber rancias, pero por todos lados. Vamos con Eric Ortiz. Siguiendo con este tema que había mencionado Adrián de personajes, ¿no? Que toman una identidad pues, que no es de ellos. Pues Parasite, ¿no? Que fue la película sensación de hace un par de años que lanza a la fama internacional a este surcoreano Bong Joon-ho, y donde pues vemos eso, ¿no? De una familia de clase trabajadora que se va metiendo poco a poco a la casa literal de una familia rica, y provocan, ¿no? Son súper manipuladores y van provocando el despido de cada uno de los empleados para que los contraten a cada miembro de esta familia trabajadora, ¿no? Y digo, me acuerdo mucho verla en el cine, y la escena donde donde termina todo, digo, las mentiras siguen, ¿no? Pero donde termina todo este plan, donde fingen que catsup es sangre, ¿no? Y que esto supone que la ama de casa original de la familia rica pues está enferma. Digo, era un deleite así de risas y todo en el cine, y justo esta maestría de Bong Joon-ho, ¿no? Para manejar un montón de géneros, de tonos, comedia, drama, y que bueno, en lo personal fue bastante gratificante que por fin se le diera ese reconocimiento internacional, ¿no? Ganó el Oscar y la Palma de Oro. Muy bien, y ya que estamos hablando de ese tipo de mentiras, ahorita mientras hablaba Eric, no podía yo dejar de pensar entre los videoescándalos y los montajes de Florence Cassén y etcétera, porque pues también tenemos grandes productores de mentiras y de fake news en los noticieros, ¿no? En todos nuestros países. Nosotros podemos ver lo que pasa en Estados Unidos porque, pues, si uno ve Fox News y ve cualquier otra cadena, pues parece que están reportando cosas completamente distintas. Y esa época en la que vivimos de la postverdad es un poco como lo que decía Adrián en un principio, donde, pues, estos 90s lo que nos dejaron es que ahora nada, no confiamos en nada, todo puede ser mentira,
inclusive en el siglo XXI, pensar que la Tierra es plana, y hay gente que está absolutamente convencida, entre ellos Patti Navidad, a quien le mandamos un saludo a Patti Navidad, junto con la maestra, y decirle, maestra, habla muy mal de su sindicato, la educación que le dieron a Patti Navidad, a ver si podemos hacer algo al respecto. Estamos en Ibero 90.9, hablando de post-verdad, fake news, mentiras, traiciones. Adrián García Bogliano. A mí hay como un díptico que me gustaría también rescatar, que son dos películas que también han quedado bastante olvidadas, eran como películas que estaban ahí, por lo menos en Argentina, digamos, eran películas que estaban muy presentes para los que crecimos en los videoclubs, pero son películas como que ya prácticamente se han olvidado, y son dos películas que fueron del mismo año y que abordaban un tema similar, digamos. Una se llamaba Miami Blues y otra se llamaba Paper Mask. Y son dos películas, digamos, que juegan con una cosa muy interesante, que es qué pasa cuando un sociópata, alguien realmente muy inestable, adopta la personalidad, empieza a mentir y se convierte en una figura importante o con poder, digamos. En el caso de Miami Blues era un expresidiario que de pronto se encontraba, ¿no? Se hacía con una placa y una pistola y se convertía en policía de pronto. Y en el otro caso es un gris personaje que trabaja limpiando en un hospital, y al morir un médico toma él la personalidad de ese médico, ¿no? Y se convierte en doctor de un momento a otro. Entonces, eso realmente generaba dos películas que eran como muy, muy interesantes y que te ponían bastante nervioso, digamos, ¿no? Con estos personajes y estos mentirosos compulsivos convirtiéndose en estas figuras que tenían como mucho, mucho poder en sus manos. Ahora, a ver, Adrián, una pregunta. ¿Tú consideras que en especial el subgénero del thriller psicológico toma de una manera preponderante el uso de las mentiras, ¿no? Para engañar al espectador a lo largo de toda la película, ¿o no lo considerarías así? Totalmente, sí, sí, sí. Mucho, mucho de lo que yo he mencionado está basado en eso, ¿no? En mentiras, justamente. Y siento que, digo, a diferencia por ahí del terror, justamente creo que el suspenso, este tipo de género, digamos, maneja mucho esto, ¿no? Del tema de que el espectador sabe que hay una mentira, el espectador sabe que hay algo ahí que está mal, y justamente cuando se va a descubrir eso, es el tema, ¿no? Es como la bomba debajo de la mesa de la que hablaba Hitchcock, que Hitchcock además, digo que ahí Enrico lo nombró, pero era el maestro de esto, ¿no? De tener este tipo de personajes, de mentiras, de equívocos. Pienso en Con M de Muerte, por ejemplo, ¿no? Extraños en un tren. O sea, hay un montón de películas que tienen como este tema ahí como muy importante, ¿no? Muy bien, sigamos en esta ronda y vamos con Eric Ortiz. En el tema de las fake news, creo que por ahí en Netflix anda una película polaca que se llama The Hater. Si bien es como muy derivativa del estilo de David Fincher, sobre todo de red social, pues es bastante interesante. Creo que representa muy bien este tema porque es un tipo que muy hábil para las redes sociales, para el internet, y lo contrata una agencia. Primero lo ponen a destruirle literalmente la carrera a una Instagramer. Ahí le inventan que su producto que está anunciando pues es dañino para la salud, y se lo cree la gente, ¿no? Le destruyen la carrera y ya ven que este tipo es muy hábil, entonces lo suben de posición y lo ponen en el lado político de la agencia, y vemos cómo él pues es muy influyente en unas elecciones en su país, y ahí, ¿no? Se mete ahí a diferentes cuentas, haciéndola como de los dos bandos para que exista este choque, y que obviamente pues resulta muy relevante, ¿no? Creo que está basada por ahí en un caso real en Polonia, que obviamente también nos remite a todo lo que se vivió en Estados Unidos, ¿no? Con Trump y todo esto. Muy bien, Enrico Wood. Bueno, pues también hablemos de las memorias falsas en películas, que eso es como una mentira todavía más grande, porque significa que
tu vida entera es una mentira, a diferencia de The Matrix, por ejemplo, Total Recall, donde la realidad que está construida a tu alrededor es la mentira. Por ejemplo, en Dark City y en Blade Runner, ahí la tesis es que la memoria es el arquitecto de la realidad, ¿no? Si en Dark City te quitan la memoria y te ponen la de otra persona, estás viviendo una vida que no es tuya, ¿no? Y en Blade Runner, a los replicants se les empieza a poner memorias falsas en la Blade Runner, la original. A Rachel, que es un nuevo modelo de replicant, se le dan memorias humanas, ¿no? Como para hacerlos mucho más humanos, más parecidos a la raza humana y que engañen a estas máquinas que detectan, que son como detectores de mentiras. Y también ahí la cosa es si Deckard también es un replicant o no, porque empiezan a ver cosas ahí de recuerdos que él tiene, del sueño del unicornio, por ejemplo, y que Graft, uno de sus compañeros en la policía, empieza a hacer estas figuras de origami que prácticamente es como si le leyera la mente, es como si supiera qué es lo que tenía ahí en el cerebro. Y yo sé que a Adrián no le latió mucho, pero yo sí soy fan de la secuela de 2049, porque te hace una pregunta más interesante aún, que es, el replicante sabe que su memoria es falsa, y hay algo cómodo en saber que tus memorias son falsas y que no tienes la responsabilidad de haber vivido eso. Pero empieza a encontrar pruebas y evidencia de que quizá lo que él recuerda no es tan artificial como él pensaba, y que este recuerdo significa que hay como tú decías, ¿no? Esta generación de los elegidos, de los neos, que piensan que son súper especiales, y él se miente pensando que es el replicante especial, ¿no? Que sí vivió estos recuerdos, y al final, pues no por spoilear, pero resulta que no es tan especial como él esperaba, y en lugar de tener esa seguridad de la memoria falsa, resulta que no era para nada suya esa memoria, es una memoria real, pero no le pertenecía. Pues sin duda, con este par de películas que mencionas y esta modalidad de mentiras, no podemos dejar de mencionar Inception, donde pues también está esta cuestión y este engaño, no solo de los mundos, ¿no?, que generan, sino de que la gente crea que a ellos se les ocurrieron las cosas a través de Inception. Estamos en Ibero 90.9, en Radio Mórbido, su programa de cine de cultura pop, de temas variados, antropológicos y musical. Y sin duda, si estamos hablando de mentiras y por tanto de mentirosos, también tenemos que hablar de las consecuencias que tienen las mentiras. Y vamos a escuchar una canción que bien podría estarle cantando Geppetto a Pinocho, uno de los mentirosos por excelencia, y que además ahora ha probado como muy popular, porque hay varias películas trabajándose ahorita de Pinocho, incluyendo una de Guillermo del Toro, que se está produciendo parte en Guadalajara. Entonces vamos a escuchar la canción que Geppetto podría cantarle a Pinocho, pero en esta ocasión la canta Daniela Romo y se llama Mentiras, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Amarte
Estamos de regreso en Radio Mórbido, platicando con todos ustedes acerca de las mentiras, los engaños y todo este tipo de cuestiones que hacen que la verdad sea una cuestión frágil y no necesariamente fácil de reconocer. Pinocho, sin duda, uno de los más grandes mentirosos del cine en todas sus versiones, y hemos visto las consecuencias que tienen sus mentiras. Yo tengo mucha curiosidad de ver el Pinocho de Guillermo el Toro, Darky Cute, a ver qué acaba sucediendo. Vamos por la siguiente ronda y empecemos en esta ocasión con Enrico Wood. Bueno, hace rato que mencioné a Drácula, pues tiene a un equivalente moderno que también utiliza esta fachada, ¿no?, ante la sociedad, que vendría siendo Hannibal Lecter. El doctor Hannibal Lecter, antes de ser eventualmente arrestado por Jack Crawford y Will Graham, pues pretendía ser un miembro de la alta sociedad, refinado, parte de la élite intelectual, ¿no?, de Nueva Inglaterra, y le servía carne humana a sus invitados, ¿no?, en sus cenas gourmet súper elegantes, sin decirles cuál era el ingrediente secreto, ¿no?, que era la carne de sus víctimas, y que él mismo, ¿no?, era un asesino en serie canibalista, que es algo que en las primeras apariciones de este personaje lo veíamos después de haber sido encerrado, ¿no? Pero en la serie de televisión, donde fue interpretado por Mads Mikkelsen de manera magnánima, casi rivalizando ahí con Anthony Hopkins, pues lo veías cuando era libre y cuando era este miembro activo de la sociedad, y la manera en la que tenía que mentir constantemente para proteger su secreto. Y hay otro mentiroso que me recuerda también a Hannibal Lecter, que vendría siendo el talentoso señor Ripley, The Talented Mr. Ripley, esta película de Anthony Minghella con Matt Damon, donde también este cuate tiene que andar, a través de una mentira que parecería ser bastante inocente, que es simplemente usar la chaqueta de una universidad a la que él no fue, es que empieza toda esta onda en donde lo envían a tratar de regresar a los Estados Unidos a Dickie Greenleaf, un cuate que vive en la alta sociedad, y el personaje de Matt Damon miente desde cuál es su extracto social hasta qué universidad fue y todo con tal de infiltrarse en este círculo social. Y ese es un tipo de mentiroso que vemos mucho en la vida real, que es el trepador social, que a veces viene de un background de que no es el que él dice venir, pero empieza como no sé, ya utilizar ropa un poco más cara o actuar de una manera mucho más sofisticada para poder entrar a estos círculos sociales, ¿no? Muy bien, por un momento me distraje y pensé que estábamos aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto y estabas hablando de la ex primera dama de México, la gallina o la pachanga, o no sé cómo le decían al pajarraco este. Muy bien, seguimos hablando de mentiras y engaños y vamos con Adrián García Bogliano. A mí otra película que me parece que es fundamental y que sigue resonando mucho en la actualidad es un clásico de los años 70, que es Network, la película de Sidney Lumet. Porque Network, digamos, tanto hay una cosa como del esquema que se ha seguido viendo como esta cosa de la persona que pierde el filtro, digamos, que lo hemos visto bastante en los últimos años, pero también me parece que lo hemos visto, digamos, y que ha sido un poco el ingrediente del éxito de justamente de los Trump y de toda una serie de gente, ¿no?, que han venido con discursos similares, que es el tema de un poco lo que pasa en la película, en Network, que es este presentador ya veterano, old school, al que le dicen que lo van a despedir, le dan sus 2 semanas de notificación y se vuelve loco. Y a partir de entonces se vuelve, pierde el filtro justamente y empieza a decir verdades y empieza a ser como la voz de los oprimidos y de los enojados,
y empieza a tener un discurso que prende muchísimo en toda la sociedad. Creo que Network en eso es una película de eso, como muy, muy adelantada, tanto en ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que fuimos viendo después, bueno, en los 90 ya del reality TV y de toda la telebasura que empezamos a ver, pero también en esta cuestión, ¿no? Digamos, de este discurso supuestamente sin filtros que prende mucho con lo emocional, ¿no? Un discurso políticamente incorrecto, digamos, pero que prende mucho y que hoy lo vemos que sigue siendo, digamos, muy efectivo, digamos, en los discursos políticos que estamos viendo proliferar en todo el mundo. Sí, de hecho, bueno, vivimos nosotros ahorita en un país donde pues justo los discursos están llenos, ¿no? De posverdades y de no necesariamente verdades. Lo vimos en Estados Unidos, lo vemos, ¿no? En Turquía, lo vemos en Chile, o sea, y de pronto se vuelve lo normal y la verdad se diluye y pues ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y tiene que haber, ¿no? Como fact checkers, ¿no? Tiene que haber cuentas que revisen la verdad para certificarnos que la verdad es verdad. Es como las credenciales de lectores que, pues, exesposas de hermanos de presidentes llegan a Suiza para cobrar 40 millones de dólares con una credencial de lector falsa, y entonces como ahora nuestras identificaciones no valen, ¿no? Esta es una cuestión muy peculiar de que ahora la verdad tiene que ser certificada por duplicado o triplicado para saber y corroborar que la verdad es verdad. Vamos con Eric Ortiz. Ya que Enrico mencionó a Mads Mikkelsen, que se ha ido convirtiendo probablemente en mi actor favorito contemporáneo, quería recomendar La Casa de Hunt, que también es una película que se hizo hace casi 10 años y que parece adelantada a su tiempo, porque, bueno, está este dicho, ¿no? De que los niños nunca mienten. En este caso sí, es una chavita que entendemos, ¿no? Tiene problemas en su familia, hay una influencia medio irresponsable también de su hermano, y termina acusando a su maestro de que abusó sexualmente de ella. Y esta mentira pues va creciendo, ¿no? Va creciendo increíblemente hasta que pues varios alumnos de este maestro pues de kinder lo terminan creando toda una historia de cómo abusa de ellos, se supone que en el sótano de su casa y todo esto, y eventualmente, bueno, pues nosotros siempre como audiencia sabemos la verdad, y en el sentido de que es adelantada a su tiempo, porque pues ya que las leyes dicen lo mismo, ¿no? De que no hay pruebas suficientes, pues el propio pueblo ahí en Dinamarca termina tomando justicia a propia mano, ¿no? Es como una versión ahí muy que te hace enojar, ¿no? De las cancelaciones actuales y todo. Entonces, dirigida por Thomas Vinterberg, que también acaba de colaborar de nueva cuenta con Mads Mikkelsen en otra gran película, que no es de mentiras, que se llama Drog, pero también ahí está la recomendación. Pues sin duda tocaste un tema muy, muy vigente que tiene que ver con el cancel, ¿no? Con la cultura de la cancelación y como si alguien dice algo de alguien, ya, se desencadena toda una reacción y entonces cancel y ya no se escuchan, ¿no? Razones, ya no se investiga y ya no se espera a que la convención social que se llama justicia, ¿no? Y el sistema de investigación, pues haga su trabajo y entonces ahora todo mundo es culpable automáticamente por un tweet, por un hashtag o por algún loco o loca que dicen algo de la otra persona y se remite prácticamente al asunto de a ver quién tiene más seguidores, ¿no? O sea, si yo digo una cosa de alguien y pues tengo 5,000 seguidores y del que digo tiene 20, pues ya yo transformé mi verdad en trending topic y se volvió una verdad. Y esto lo podemos ver también replicado, pues en el asunto de los bots, ¿no? Cómo de pronto ahora la gente se deja llevar porque no, lo vi en Twitter y está en tendencia y pues todo mundo está hablando de eso y en realidad puede ser una cuestión que tiene que ver con algoritmos y con bots
¿no? Así como de pronto en las plataformas, ¿no? Pues también, pues el tops de la plataforma, pues también tiene que ver con un algoritmo, y como de pronto la plataforma misma te dice, mira, a ti lo que te gusta es esto. Esto es lo que tú quieres ver, y mira, ya te hice tu listita de lo que a ti te toca ver, ¿no? Entonces se vuelven unas cuestiones, y si eso le sumamos este mundo digital en el que estamos viviendo, de los filtros y, por ejemplo, el Face App, que te puede hacer joven o viejito, o si eres mujer te puede hacer hombre, o si eres hombre te puede hacer mujer. Y hace poco vimos una noticia de cómo una chavita, adolescente, influencer en Japón, que tenía sus motos y que era, ¿no?, súper popular, pues un programa de investigación empezó a decir, bueno, pues queremos ver y hablar con ella, porque pues está súper cool esta chavita, y pues resultó que la chavita adolescente motociclista súper guapa era un señor de 50 años, ¿no?, que utilizaba el Face App para cambiarse, y pues todo el mundo ya, varios ya habían tenido hasta sueños húmedos, pues con el señor de 50 años, y pues, sorpresa. Estamos hablando de mentiras, posverdades, y cómo la tecnología no nos ayuda necesariamente en los casos. Y de cine, y vamos con Adrián García Bogliano. Yo quería tocar que lo mencionaste en un momento, pero creo que no hemos profundizado en el tema, y antes de que se nos termine el tiempo, en el tema de las infidelidades también, que es un tema, bueno, que da para largo, digamos, en el cine, ¿no? De hecho, yo, bueno, quisiera como destacar dos películas que me parecen muy, muy interesantes. Una que quizás, digamos, por tus criterios rígidos, Pablo, me acerca al leimómetro, no lo sé, pero es una película que me encanta a mí, que es Unfaithful, Infidelidad, la película de Adrian Lyne, con Richard Gere, que me parece una película extraordinaria, de las mejores de Adrian Lyne, que es uno de mis directores favoritos, además. Y te veo sonriendo. No, y es una gran película, digamos, es un thriller que tiene un ritmo bastante peculiar. Es un remake de una película francesa, tiene un clima espectacular, y justamente tiene como esta cosa de las mentiras que van llevando ¿no?, a una tragedia final, una tragedia bastante importante. Y la otra que diría también en el tema de infidelidades, que es una película que realmente me sorprendió y me gustó mucho, aunque no soy tan fan de su director, que es Knock Knock, de Eli Roth. Creo que es la película que más me gusta de Eli Roth, que me parece que hizo un trabajo estupendo ahí con Keanu Reeves, adaptando esta película que me gusta mucho también, que es una película de los 70 que se llama Death Game. Death Game, la verdad, digo, y Knock Knock son como dos películas que se pueden ver muy bien, no está esta cuestión de, ¿no?, el original es mejor o el remake, son dos películas bastante diferentes, pero muy buenas. La original tiene a la dupla de jovencitas que están seduciendo a este hombre, que son formidables, que son Sondra Locke y Colin Camp, pero la versión de Eli Roth, la verdad que es realmente muy buena, es un thriller muy tenso, y la verdad que también muy recomendable. Sí, digo, mencionas a Richard Gere, que le pega el leimómetro casi en todo lo que hace, y pues pensé inmediatamente en la mentira de que nunca llegó a urgencias con una rata en ningún lado, Richard Gere. Evidentemente, hablando de Knock Knock y de estas muchachitas engañosas, habría que hablar de Hard Candy, ¿no? También, y de cómo esta niña, ¿no?, engaña tanto con su actitud y con su edad a este personaje para desquitarse. Y esto me remite, evidentemente, también a la cuestión de la máscara, ¿no? La máscara en general, y lo hablábamos con los superhéroes, pero la máscara de sanidad, que nos podrían decir los criminalistas y los psicólogos
y los psiquiatras, que por ejemplo tienen pues todos los asesinos seriales, que de pronto son socialmente funcionales y que nadie sospecharía, ¿no? Y podríamos hablar desde John Wayne Gacy, tan simpático y amoroso con los niños, pero pues que después ahí, ¿no? Comía lechón todo el tiempo, y muchas otros de estos personajes. Tocas un tema muy interesante, que es el de la infidelidad. Y la infidelidad amorosa, evidentemente, ¿no? Y en las relaciones de pareja es algo, ¿no? Como muy duro y muy fuerte cuando no es consensuado. Pero también la mentira, y ya nos lo decía San Agustín y Santo Tomás de Aquino en el principio del programa, también están estas o mentiras humorísticas o mentiras piadosas, ¿no? Y pues yo podría hablar desde el dime vaquero, sabiendo que no es un vaquero, entonces cuando dice dime vaquero, es una mentira, pero también dentro de las relaciones hay toda una serie de mentirillas que de pronto ayudan en el líbido y ayudan en la parte sentimental. Y diciendo esto, y con esta idea, nos vamos a nuestro último segmento musical, y la canción se llama Little Lies, pequeñas mentiras, y la banda es Fleetwood Mac, y regresamos después de Little Lies con todos ustedes a terminar el programa de Mentiras de Radio Mórbido. Muy bien, y estamos de regreso en su programa que no le miente, solo lo divierte, Radio Mórbido, y todavía tenemos tiempo de hacer una última ronda. Estamos hablando de mentiras, engaños, traiciones, infidelidades, fake, lo que quiera, fake news, deepfake, etcétera, etcétera, etcétera. Y diciendo eso, no quisiera terminar, ¿no?, este programa sin hablar de toda esta cuestión que tiene que ver con el deepfake, esta nueva tecnología donde a través de, ¿no?, reconocimiento facial, pues tú de manera simpática para tus redes sociales, pues puedes meterte a cualquier película, ¿no?, a cualquier videoclip, a cualquier musical, y le puedes poner, por ahí he visto, no sé, la cara de Elon Musk en un videoclip de Britney Spears, y pues todo el mundo se ríe, pero pues cuando es la cara de un político o cuando es un actor en alguna escena porno, pues empieza a haber consecuencias como mucho más graves. También, y para remitirnos al cine, pues esta cuestión donde los actores muertos empiezan a tener películas. Por ahí había todo un proyecto de hacer una película con James Dean, y darle un papel a James Dean y que saliera en toda la película. Pero lo hemos visto, y de nuevo hablando de la saga de Star Wars, hemos visto cómo, incluyendo a Carrie Fisher, hay varios actores muertos que han seguido actuando en las películas. Vamos a nuestra última ronda. Adrián García Bogliano. Bueno, yo creo que, digo, de la gente mentirosa, una de las más dañinas y de las que más tratamos de alejarnos todos en llamadas telefónicas, en distintos esquemas que hay, que son los estafadores, pero que sin embargo me parece que es una de las cosas más fascinantes y una cosa muy divertida de ver en películas, ¿no? Creo que el tema de ver a los estafadores en acción, los estafadores haciendo sus engaños, siempre es como una cosa que es como muy divertida, muy interesante de ver. Pienso, por ejemplo, en algunas que están relacionadas con el juego, por ejemplo, con las apuestas. Pienso en La Casa de Juegos de David Mamet, una obra maestra absoluta, ¿no? Y su contraparte argentina también de Fabián Bielinski, Nueve Reinas, que son dos películas medio hermanas. Pienso en también dos películas que están ahí hermanadas, que son dos clásicos ya, que son The Hustler y El color del dinero, ¿no? Que es como una especie de secuela no del todo oficial, y que tienen esta cosa, ¿no?, de desmontarte, de mostrarte el detrás de la escena, digamos, de alguna forma, de cómo se hace una estafa, ¿no?, de cómo se le puede llegar a sacar un dinero de forma fácil a alguien que no esté demasiado atento. Y
Y por último, me gustaría recomendar mucho una película que es también una película como bastante desconocida, creo yo, y es uno de mis documentales favoritos de la historia, una película que no tiene desperdicio, que se llama Marjoe. Marjoe es una película de principios de los 70 que sigue la vida de Marjoe Gorner, que fue un niño predicador. Desde muy pequeño tenía una facilidad impresionante como predicador, y la película lo sigue ya cuando ya es un chico de 20 y tantos, tal vez 30 años, algo por el estilo, y lo sigue, digamos, en una crisis que empieza a tener, porque él expone claramente y muestra en el documental con toda claridad las trampas, los trucos que hace solamente para sacarle el dinero a la gente. Es una película que expone esto de una forma que realmente yo no he visto en ningún otro lado, y fue una película muy polémica en los 70, y luego Marjoe se convirtió en un actor que tuvo cierta popularidad. Por ahí estuvo en Star Crash, una película de ciencia ficción mítica de las Exploitation de Star Wars, pero un personaje realmente muy, muy interesante, que uno lo puede ver ahí, puede ver tras bambalinas todas las mentiras que hace. Impresionante. Muy bien, pare de sufrir. Cualquier semejanza con pare de sufrir es mera coincidencia, pero ahorita una de las frases favoritas de Adrián García Bogleano de "es mi película favorita", me recordó a que también de pronto es una frase muy constante en Isaac Svan, porque Isaac Svan todos los días habla de su película favorita. Entonces, todos los días tiene una nueva película favorita. Y me acuerdo de una vez que dijo claramente que su película favorita era The Truman Show. Y pues The Truman Show es una película que pues tiene que ver definitivamente con mentiras y con engaños, donde a un ser humano le mienten desde que nace, ¿no? Porque está dentro de un reality show, y su vida entera y el pueblo en el que vive y todas las personas que están a su alrededor le están mintiendo y lo están engañando para generar rating. The Truman Show. Y vamos ahora con Eric Ortiz. Yo brevemente, 3 películas para cerrar. Una del tema ahorita que se me viene a la mente de esto de Pare de Sufrir, una mexicana que se llama González Falsos Profetas, que ahí incluso este tipo religioso brasileño ni siquiera es brasileño, nada más finge el acento. Por otro lado, de las consecuencias de fake news y de conspiradores y de cultura de cancelación, creo que eso también le gusta mucho a Adrián, que es de Hunt, también se llama The Hunt, aquí le pusieron La Cacería, de Jason Blum, ahí donde se pelean literalmente pues progres y gente de derecha, ¿no? Crean ahí toda una, pues literal una cacería de gente, los deplorables, ¿no? Que le dicen a los fans de Trump con base en una fake news, ¿no? Y finalmente, pues del lado de la mentira virtual, creo que pues, la referencia más pop es Ready Player One, ¿no? De Steven Spielberg, donde pues, se crea todo este mundo virtual en el futuro, donde ya la gente pasa buena parte de su vida. Y bueno, también ahí el mensaje de esa película es de que pues está bien, pero al mismo tiempo la realidad, no te debes de tener ese exceso, ¿no? De perderte en ese mundo virtual. Muy bien, últimos comentarios breves. Enrico Wood. Pues si creían que porque habían rayado mi cuaderno de Matrix no iba a hablar de Matrix, pues voy a hablar de Matrix porque ¿por qué no? Pero hablaré más bien de Matrix Reloaded, que haciendo un punto a lo que decía Pablo sobre la generación que creyó siendo especial como Neo, Matrix Reloaded hace algo muy interesante y algo por lo que creo que vale la pena reevaluar las secuelas como bastante necesarias y muy audaces, y es que al final de la película se revela que lo del elegido es una mentira, es otro sistema de control, cuando le explican a Neo que no, que es todo un truco para que puedan volver a reiniciar la Matrix cuando ya se vuelve inmanejable y el tamaño de la población de Zion ya es incómoda para las máquinas. Entonces creo que es una de estas cosas en donde se deconstruye lo que se construyó en la primera parte, y por lo cual yo creo que mucha gente estuvo enojada, que es esto de soy especial, y en la secuela es, pues no, es otro truco que te estoy vendiendo para que hagas lo que los poderosos te decimos que tienes que hacer. Entonces, es una de las razones por las que creo que las secuelas son mejores de lo que su reputación suele decir.
Muy bien, pues estamos llegando al final de este programa de Radio Mórbido por Ibero 90.9. Gracias a usted que nos escucha. Evidentemente quedaron muchos temas afuera, desde transmisiones de radio que han dicho mentiras y que han causado caos entre toda la gente, hasta otro segmento y otra variedad de las mentiras que sería la magia, ¿no? Que son como mentiras elegantes y mentiras donde la gente sabe, ¿no? Que es mentira, pero entra dentro de la convención, y creo que podríamos hacer un programa entero de magia y de magos. Yo le quiero agradecer a usted que nos esté escuchando desde donde sea y cuando sea que nos escucha, a toda la gente que nos estuvo siguiendo ahorita en vivo. Adrián García Bogliano, gracias por un programa más de Radio Mórbido. Eric Ortiz, también muchísimas gracias. Enrico, mijo, ahí nos vemos al rato. Y terminaremos, como siempre, este programa de Radio Mórbido con este rolononon que nos remite al momento fundacional del imperio azteca y la gran Tenochtitlán. Pero tenemos que decirles que esa historia de la procesión, el águila, el islote, el nopal y la serpiente, y que ahí donde lo vieran tenían que fundar su imperio, es también una mentira, porque la historia completa la escriben los vencedores, y esa historia del águila y el nopal la escribieron ya después de que habían hecho el imperio para justificar un pasado, ¿no?, mítico, donde los dioses les habían dado una señal. Pero eso, hoy que somos un gran imperio azteca, no importa. Terminamos con este rolononon. Hasta la próxima semana. ¡Viva México!